Y el subestándar, bueno, pues todos hemos pasado por un subestándar popular, porque allí rompemos con las reglas gramaticales de pronto de un código por un desconocimiento de sus reglas, ¿no? O sea, ¿qué dice el subestándar popular? Es pues el uso, ¿no? Del código, pero con un desconocimiento pleno, en ese caso de las reglas, de las normas de ese código, ¿no? Establecido. Por ejemplo, me inscribí a las clases de inglés. Estoy en el nivel básico entonces, ¿no? Y recién estoy con el aprendizaje de pronto de ese abecedario, de pronto de esa pronunciación, que no voy a pronunciar bien determinada palabra porque no es propio, ¿no? De de ese código, ¿no? En este caso no es nuestra lengua materna. Si el español, al ser nuestra lengua materna, vamos a cometer esos errores. Imagínense el aprendizaje de una segunda lengua, ¿no? A ver esos errores que se van a manifestar al momento de la construcción de esos mensajes. Pero ojo, esos errores se van a dar de manera indirecta por desconocimiento, ¿no? Pero si hablamos de un subestándar vulgar, ya allí es un léxico, es un vocabulario que de pronto no existe, ¿no? Que han sido creaciones de esos grupos sociales de acuerdo a sus intereses, de acuerdo en ese caso, a no expresar de manera clara ese mensaje con el fin, con el propósito de ocultar, ¿no? Su verdadera intención. Ahí tenemos, por ejemplo, estaría presente la jerga de Lampa o delincuencial, o también, en ese caso, ¿no? ¿Por qué ocultan esas personas? Porque van de pronto a realizar una acción, ¿sí? Está al margen de la ley. Entonces, obviamente no se van a querer manifestar, ser claros en ese mensaje porque sus intenciones pues no quieren que sean descubiertas por la comunidad hablante en sí. ¿Sí? Entonces tenemos 3 niveles y recordemos que esos niveles se van a subdividir de acuerdo de pronto a un interés de por medio, como por ejemplo el super estándar para embellecer el mensaje o para realizar una actividad afín de acuerdo a una carrera o una rama. El estándar, uso correcto, pero aquí hablamos de una distancia social. Por ejemplo, tenemos el culto y el coloquial, formal e informal. Y el subestándar tenemos una subdivisión popular y vulgar. Que dicho sea de paso, hay un error directo o indirecto, ¿no? Directo cuando no quiero que entiendas el mensaje, vulgar, errores gramaticales. Ahí también estaría la replana, ¿no? El intercambio de sílabas o el aumento de sílabas para la construcción de un mensaje de pronto desorientado o desviado, ¿no? Por ejemplo, vulgar vendría a ser el intercambio de sílabas como chofer, fercho, ¿sí? O mujer, germa, de pronto de hora, le agrego sílabas como por ejemplo de hora, Horacio, ¿no? Eh, busco más un vocabulario que no exista, pero dentro de ese grupo pequeño sí lo entienda, ¿no? Entonces allí tenemos los niveles del uso de la lengua, que vendrían a ser también la presentación de estos subniveles, y en este caso, la manifestación de ellos, ¿no? Características propias de. Luego tenemos el idioma, que vendría a ser la presentación de una lengua, pero una lengua oficial. Muchas veces nosotros confundimos la presentación de una lengua y la presentación de un idioma y quedamos como una definición similar o igual, ¿no? Lengua e idioma son iguales, pero en ese caso eso sería falso, ¿no? ¿Por qué sería falso? Porque lengua e idioma no son lo mismo, hablamos de jerarquías. Discúlpame. El idioma vendría a ser una lengua oficial, que en este caso lo va a oficializar el Estado, con el fin, el propósito de uniformar una cultura, ponernos de acuerdo, ya sea políticamente hablando, socialmente, culturalmente, ¿sí? En este caso, dentro de nuestra constitución política, tenemos como lenguas oficiales a nuestro español, el quechua, el aymara y algunas lenguas aborígenes dentro de ese territorio espacio geográfico con menor extensión, pero que utilizan, ¿no? En este caso, los términos lengua e idioma entonces van a ser distintos, no los podemos tomar como sinónimos.
para que se categorice un idioma, se denomina pues también una lengua oficial, porque tiene que ser la más hablada dentro de ese territorio. Si hablamos de nuestro español, es porque es la más hablada dentro de nuestro territorio, luego le sigue el quechua, también tendríamos al aymara, y también, según la Constitución, algunas lenguas aborígenes, ¿ya? Entonces, idioma y lengua no son lo mismo, ¿sí? Para que se categorice una lengua como oficial y se denomine idioma, tiene que ser la más hablada, ¿ya? Ojo. Luego tenemos al habla, que vendría a ser el acto individual al momento de ejecutar el acto comunicativo, que sería categorizado como lenguaje, ¿no? O sea, recordemos, el lenguaje es una facultad humana que todos tenemos en nuestro cerebrito, esa facultad de poder comunicar. En ese caso yo aprendo una lengua, sería esa facultad, con el aprendizaje de un código sería el español. ¿Dónde está el español? Está de manera virtual, son signos virtuales que están en nuestro cerebro de manera cíclica. Pero si yo hago ejercicio, práctica de ello, vendría a ser el habla. O sea, lenguaje, facultad, que todos los seres humanos tenemos. El aprendizaje de una lengua vendría a ser pues ese sistema, ese código que yo aprendí. ¿Y para qué aprendí esto? Para ponerlo en práctica en el habla, ¿no? Entonces tenemos lenguaje, lengua y habla. Lenguaje, facultad que todos tenemos. Lengua, el aprendizaje de un código. Y en este caso, ese código, recuerda que se subdivide en dos, ¿no? Código lingüístico y no lingüístico. Puedo aprender por ejemplo, un idioma o una lengua y lo voy a poner en ejercicio en el habla. Pero también no es la única forma de poder comunicarme, porque también puedo hacerlo de manera no lingüística, con el lenguaje corporal, en este caso los gestos, una mirada, una risa, un llanto comunicando, ¿no? En este caso puede ser, según nuestro código, el tipo de comunicación lingüística o el tipo de comunicación no lingüística. Si nos enfocamos en el habla, se denomina ejercicio del lenguaje, porque voy a poner en práctica lo que ya aprendí, ¿no? Las pautas, las reglas, las normas de determinado código. Entonces, allí estaríamos hablando de algo en particular, de la dicotomía entre lo que es la lengua y el habla. El poder, en este caso, el valor de lo que es la lengua manifestándose en el habla. No tendría ningún valor, ¿no? El aprender una lengua si no la voy a poner en práctica, ¿no? Por último, se va a terminar por olvidar, ¿no? Una lengua determinada si no la pongo en práctica, ¿no? Por ejemplo, aprendí inglés, pero si no la practico voy a olvidar, ¿no? Porque no la hablo, ¿no? En este caso voy a terminar por olvidar sus reglas, ¿no? Y todo lo que aprendí de él. Por eso se dice que esta dicotomía entre lengua y habla vendría a ser el valor, ¿no? En la lengua y habla. Si decimos que la lengua es un código, el habla vendría a ser el uso del código. Si decimos que la lengua es casi fija, es porque va a tener algunas variaciones, modificaciones, pero estas no van a ser tan llamativas. Sin embargo, decimos que el habla es variable porque varía dentro de cada individuo y es más, ¿no? Dentro de las etapas de ese mismo individuo. La lengua se dice que es social porque nada vale, ¿no? El aprender una lengua si no me puedo comunicar dentro de esa comunidad de hablantes. O sea, por ejemplo, si solo yo sé ese código y solo yo domino ese código, ¿con quién me permitiría hablar? Con nadie, ¿no? Si no tiene conocimiento de ese código. Entonces la lengua es social porque dentro de esa comunidad de hablantes dominan ese código en sí. Y el habla sería individual porque ya hago uso particular, ¿no? De manera personal, el cómo yo me expreso, ¿no? O hago uso de ese código. La lengua es psíquica porque está en nuestro cerebrito, es abstracta. Y el habla es psicofísica porque primero pienso, lo construyo de manera abstracta y luego se materializa con los órganos del habla y todo se entera, ¿sí? De lo que yo estaba pensando. Psicofísica porque parte de nuestro cerebrito y luego se materializa con los órganos del habla. Y por último, se dice que la lengua es teórica porque todas las reglas están de forma abstracta. Luego, ¿para qué aprendemos toda esa teoría? Para hacer uso correcto del código, el habla. Práctica, ¿sí?
Entonces, ¿cómo quedaría todo esto? De esta manera, ¿no? Si la lengua es un código, el habla es el uso del código. Si la lengua es casi fija, el habla es completamente variable. Si la lengua es social, el habla vendría a ser individual. ¿Por qué, por qué existe esa dicotomía? Porque es el resultante de, ¿no? Si la lengua es psíquica, entonces el habla sería psicofísica. Si la lengua es teórica, entonces el habla sería práctica, el uso, ¿no? Entonces necesito ese valor agregado, pero estudiarlo de forma así, ¿no? Completa, lengua y habla. ¿Por qué no lo puedo trabajar de manera independiente? Porque en este caso sería algo confuso. Si yo digo, la lengua es un código, es casi fija, es social, es psíquica y es teórica. Y lo trabajo de manera independiente, ¿no? El habla es el uso del código, es variable, es individual, es psicofísica y es práctica. El planteamiento de una pregunta vendría a ser, pues, de esta naturaleza, ¿no? Si digo que la lengua es social, el habla sería, ¿no? Y se presenta la alternativa A con el uso del código. Alternativa B diciendo que es variable. Alternativa C diciendo que es individual. Alternativa D, el habla es psicofísica. Y alternativa E, la habla es práctica. Si yo visualizo todas las alternativas en un planteamiento de pregunta, todas serían correctas. Entonces allí yo tendría un problema. Entonces, ¿cómo reconocería la alternativa correcta? Haciendo uso de esa dicotomía, ¿no? Si me menciona que la lengua es social, entonces lo correcto sería decir que el habla es individual. O sea, tener esa relación presente, ¿sí? Entre una y la otra. Yo no puedo decir, no, la lengua es social, entonces el habla es el uso del código. Si la lengua es psíquica, entonces el habla es variable. Sería incorrecta esa relación. ¿Estamos claros? Las alternativas pueden estar con información correcta, pero que no se relacione con el enunciado en sí, con ese valor. Esa relación tiene que estar correcta cuando yo menciono uno con el otro, ¿no? Cara y sello. Si digo, yo menciono que la lengua es un código, entonces lo correcto sería decir que el habla es el uso del código. No tendría, ¿no?, congruencia si digo que el habla es variable, ¿no? El habla sí es variable, pero no tendría relación con lo que yo menciono como lengua. ¿Se dejó entender? Entonces eso, por favor, trabajarlo de manera relacional, ¿no?, entre uno y el otro. Luego tenemos el uso el concepto de lo que es jerga. Recordemos que hay dos tipos de jerga. Hay una jerga profesional y de oficios, y hay otra jerga que es social. Estaría dentro de lo que es, por ejemplo, la de los amigos, ¿no? La jerga del móvil, la jerga juvenil, la jerga del AMPA o delincuencial, ¿no? Esos pequeños grupos, ¿no?, sociales. Entonces tenemos dos tipos. ¿Cómo se considera, según Julio Casares, la define como un uso particular, ¿no?, dentro de los profesionales, o en este caso, un léxico o vocabulario de grupo, ¿no? En este caso, dentro de los profesionales dominan un vocabulario específico para determinar, realizar una actividad específica, ¿no?, de ese profesional. Por ejemplo, el léxico vocabulario de los médicos, el léxico vocabulario de los abogados para defender un caso, el léxico vocabulario, por ejemplo, de los psicólogos para dar una terapia. Domina, maneja un vocabulario específico, ¿no? Y ese significado es particular dentro de ese campo laboral. Entonces, allí hablamos de la jerga profesional y de oficio. Y si hablamos de la jerga social, el léxico vocabulario de ese grupo pequeño, ¿no?, de hablantes, que en ese grupo pequeño se entiende, ¿no?, maneja, domina. O en este caso, crea, ¿no? La mayoría de veces crea una palabra y le da un significado particular, ¿no? Ahí viene el particularismo. En este caso, entonces, tendríamos a la jerga y sus dos tipos: la jerga profesional y de oficios, y el segundo, que sería la jerga social. Los médicos, los doctores, los abogados profesionales para realizar una actividad, la jerga social por un tema de ocultar, ¿no?, su verdadera intención de ese grupo pequeño. Toda la comunidad de hablantes no entienda, ¿no?, su verdadera intención.
Y luego tenemos lo que es norma. Según Eugenio Ecosur, tendríamos que es un conjunto de obligaciones, reglas, ¿no? Que tengo que yo poner en manifiesto, en práctica, para hacer uso correcto de lo que es un código determinado. En este caso, esas normas se van a subdividir en dos. La norma preceptiva, que son las normas, las obligaciones de acuerdo a la Real Academia Española, y la norma lingüística, que vendría a ser las reglas, pero que nosotros ponemos en manifiesto como hablantes, ya nos ponemos de acuerdo y nos entendemos. Por ejemplo, esto se da más en lo que es comunicación oral, ¿no? Y nos entendemos con nuestras conversaciones. Pero en la comunicación escrita, uy, tengo que ser más apegado, más estricto a lo que son, por ejemplo, signos ortográficos. Ya sabes, ¿no? Que si está mal al uso de una coma, ya se malinterpreta, o de pronto un signo ortográfico como una tilde, ¿no? La falta de, o la presencia o la ausencia de una tilde hace que el mensaje también se desvíe, se desoriente, ¿no? Entonces por allí viene la norma preceptiva, que es la que involucra el uso de todo lo que nos presenta, nos obliga a hacer uso de la Real Academia Española, y la norma lingüística, la que de una u otra manera es la convención, el acuerdo que tenemos entre hablantes. Entonces tenemos dos normas, y la preceptiva está prescrita por la Real Academia Española, y ponemos en manifiesto más en lo que es la comunicación escrita, o la más estricta. Luego culminamos con lo que son las variantes lingüísticas, ¿sí? Que vendrían a ser los factores externos que influyen en este caso en el uso de una determinada lengua. Por ejemplo, tenemos la variante diatópica, que tiene que ver con los espacios geográficos, y le da paso al dialecto. Tenemos la variante diastrática, que le da paso al sociolecto, que hablamos de las clases sociales. Y por último tenemos a la variante diafásica, que le da paso al idiolecto, que se relaciona con el individuo, su manera particular de expresar un mensaje. ¿Cómo sería la variante diatópica o geográfica? Hablamos aquí, por ejemplo, del dialecto, porque le da paso al dialecto, de esa variación de la lengua o de un código de acuerdo a cada espacio geográfico. Lo que conocemos como la definición del dialecto, ¿no? Variación regional de una lengua oficial. Por ejemplo, hablamos de Perú y hablamos de Bolivia. Y hablamos de Cuba y hablamos de Argentina. Son espacios geográficos donde tienen como lengua oficial al español. Pero el español de Perú es muy distinto al de Chile, y es muy distinto al de Cuba, o muy distinto al de Argentina. Al momento del simple hecho de hablar de un argentino, podemos nosotros, ¿no? No es necesario que ese argentino se presente. Solo lo escuchamos y ya decimos, ah, es argentino, o es cubano, o es chileno. Allí hablamos de esas particularidades fonéticas, ¿no? El dejo que tiene esa persona. El simple hecho de hablar, ya nosotros podemos descubrir de dónde es esa persona, su nacionalidad. Los sonidos, ¿no? Léxico vendría a ser pues, que nosotros le damos un significado a determinada palabra, de acuerdo a nuestro español, pero sí, para un argentino significa o maneja un vocabulario con otro significado, ¿no? De acuerdo ya a una convención lingüística, norma ya sería lingüística, ¿no? Entre hablantes, qué significado le da. Y gramaticalmente, cómo construyen sus oraciones, ¿no? De pronto nosotros estamos acostumbrados a hablar de un sujeto, un predicado, pero ellos hablan de una alteración de pronto, ¿no? Dentro de esos elementos de la comunicación. Entonces, ¿cómo sería esa variante diatópica? Si hablamos de esas formas dialectales, hablamos de dos formas dialectales, los regionalismos y los localismos. Dentro de los regionalismos hablamos de un léxico vocabulario, pero en este caso arraigado a objetos o situaciones, ¿no? Y esas particularidades de forma, en este caso, de extensiones más de espacios geográficos, ¿no? En este caso, los regionalismos hablamos, por ejemplo, de país y país, ¿no? Un ejemplo claro sería hablar del aguacate si yo estoy en México, pero hablamos de la mención de ese mismo objeto aquí en Perú, decimos pues palta.
O sea, son palabras para nombrar un mismo objeto. O sea, vendrían a ser como sus sinónimos, ¿no? Aquí se llama así, allá se llama así, a lo mismo. Por ejemplo, si hablamos de trabajo, aquí nosotros en Perú podemos decir chamba y allá en Argentina podemos decir laburo. O sea, esos serían las formas dialectales o denominados regionalismos, ¿no? Una forma dialectal. Y los localismos vendrían a ser expresiones propias, expresiones algo más particular, propias de regiones de menor extensión. Por ejemplo, dentro del país, ya no de país y país, ¿no? Por ejemplo, aguacate y palta. Sino dentro de Perú tenemos, por ejemplo, arequipeñismos y dentro del Perú tenemos los limeñismos. O sea, un conjunto de palabras que hacen referencia a lo mismo que nosotros, que los limeños denominan con otras palabras, ¿no? Con otra mención, con otro nombre. Por ejemplo, allí tenemos a los limeñismos como capo jefe y arequipeñismos como, por ejemplo, a decirle calincha a una muchacha con comportamientos varoniles. O algo más sencillo. Tenemos aquí a las personas de la selva que al niño le llaman guambrillo, ¿no? Están en esa etapa de niñez y le dicen, no, no le dicen niño, no es guambrillo. Y nosotros, por ejemplo, al ser arequipeños, no le llamamos niños, sino, todavía es coro, ¿no? Coro. Allá en la selva todavía es guambrillo, o sea, todavía es niño. O sea, hace referencia al mismo ser, pero con distintos nombres. ¿Por qué se denomina localismo y por qué se denomina regionalismo? Por la extensión. Localismo, espacios pequeños dentro del país, por ejemplo, y regionalismo, hablamos de los entre países, espacios más, por ejemplo, hablamos geográficamente hablando, no de región y región, regionalismos, ¿no? Espacios. Entonces, allí estaría presente el dialecto. En sí, la variante diatópica le da paso al dialecto, la variante, ¿no? Regional de una lengua. Solo que el localismo habla de algo más específico. Entonces, allí hablamos de esas particularidades fonéticas, léxicas y gramaticales, en sonido, ¿sí? Significado, y en este caso, de acuerdo a la construcción de sus oraciones gramaticales. Si tenemos la variante diatópica, también tenemos la variante diastrática o sociocultural, que le va a dar paso al sociolecto, ¿no? De acuerdo a las clases sociales, clase social alta, clase social media y clase social baja, ¿sí? O popular. Tenemos allí la variante social, en este caso como el acrolecto, el mesolecto y el basilecto, que son aquellas que dan lugar a ¿qué? Al sociolecto. El acrolecto, por ejemplo, ¿cómo es el léxico vocabulario de esa clase social alta? El mesolecto, ¿cómo es el léxico vocabulario de esa clase social media? Y el basilecto, ¿cómo es el vocabulario léxico de esa clase social popular o baja? Un ejemplo tenemos allí mencionando a los servicios higiénicos. El mesolecto podríamos decir, pues, baño, a lo mismo, ¿no? Y en el basilecto decimos ñova, ¿no? La jerga, la replana. Intercambio de sílabas. Otro detallito podría ser, pues, lo que tenemos como ejemplo en las diapositivas, ¿no? Nupcias, matrimonio y amar. Es como Romeo y Julieta se dieron un ósculo, en mesolecto sería un beso, y en el basilecto sería, pues, un chape, ¿sí? En el acrolecto, por ejemplo, decimos rostro, ¿no? En el mesolecto decimos cara, ¿sí? Y en el basilecto decimos, pues, cacharro, ¿no? En el acrolecto podemos decir que tengo un evento, ¿no? En el mesolecto tengo una fiesta, ¿no? Una fiesta. Y en el basilecto, para ustedes de pronto podemos decir, también en la jerga juvenil, ¿no? Se dice tono, juerga, ¿no? Hasta allí yo me quedé. Ahora no sé qué otros nombres le pueden dar, ¿no? Esa jerga juvenil, por ejemplo, son muy creativos al dar una mención a determinada situación. Entonces, tienes aquí el acrolecto, tienes el mesolecto y tienes el basilecto. Recuerda que estas no son determinantes, porque en realidad lo determinante, o podríamos decir que predomina,
es en este caso tu registro de acuerdo a tu nivel de instrucción, porque tú vas a tener mayor vocabulario y mayor saber elegir mejor, ¿no? Las palabras de acuerdo a cada situación comunicativa. O sea, estas variantes del todo no son determinantes, ¿no? Al momento de emitir un mensaje. ¿Cómo podríamos determinar quién tiene mayor importancia? ¿Qué variante podría tener ese dominio, ¿no? Dentro de nuestra construcción del mensaje, nuestro nivel de instrucción, ¿no? Porque eso va a incrementar nuestro léxico vocabulario, ¿no? De acuerdo a cada grado que nosotros llevemos a cabo. Entonces, esas variables sociales, de acuerdo a esa variante diastrática o sociocultural, como te decía, ahí tienes tu variable de grado de instrucción, que yo le podría poner en primer lugar. También tienes la variable de la edad, que involucra las etapas del ser humano, ¿sí? Te darás cuenta que de niño tu vocabulario de pronto se ha ido incrementando, ¿no? Nosotros empezamos con el aprendizaje de sílabas, luego de palabras, luego pasamos a la construcción de oraciones cortas, la construcción de oraciones, ¿no? Compuestas, textos cortos, ¿no? Textos extensos. Es como, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo aprendes a leer? Con cuentitos, ¿no? Anécdotas. Y luego vas incrementando, ¿no? Tu nivel de lectura, porque tienes la mayor capacidad, ¿no? Eso también tiene que ver con la variable de edad, porque a un niño le haces leer, pues, construcciones cortas como cuentos, ¿no? Pero ya a un joven, es más, tiene la posibilidad de leer textos científicos, ¿no? Y más, ¿no? Si ya tiene ese dominio, puede pasar a textos filosóficos, que de otra manera tienen un poquito más de nivel. Variable de sexo tiene que ver pues con lo biológico y género con lo social, ¿no? Por ejemplo, biológicamente hablando decimos que las mujercitas tienen habilidad verbal incrementada, se podría decir mayor habilidad en cuanto a lo diferente que podrían ser los varones, ¿no? Esa capacidad de convencer. Y en género podríamos decir porque las mujercitas, es un decir, porque esos estudios se han hecho pues aquellos años, ¿no? Y que se podría decir que nosotros todavía seguimos mencionando, ¿no? Que las mujercitas son más respetuosas al momento de hacer uso de las reglas gramaticales, como que los varoncitos hay esa creencia, ¿no? Que si rompen con las reglas gramaticales, no pasa nada, ¿no? Por el hecho de ser varones, ¿no? Hay todavía esa creencia, ¿no? La lengua refleja el hecho social, ¿no? El habla de las mujeres no solo es diferente al habla de los hombres, ¿no? Al momento de ser más delicadas, sino que es mejor socialmente hablando. ¿Y cómo podríamos defender eso? Por ejemplo, cuando vamos de compras, ¿no? Podremos ver a papá y mamá y la diferencia, ¿no? De pronto, el papá es más práctico, ¿no? Es como, ¿cuál es el valor de esto? 50 soles. Ah, ya, ok, ¿no? Y lo paga. Pero una mamá, o de pronto ser mujer, así, preguntar, cuestionar, buscar, de pronto que bajen el precio, ¿no? Como, ¿cuánto es el valor de esto? De 50 soles, pero ¿por qué, no? Y tiene algún descuento, ¿no? O hay algún bono, algún plus, ay, entonces, o alguna promoción, entonces busca algo más, ¿no? Como que el de los hombres no es muy, no se acostumbra, ¿no? No es usual de los varoncitos cuestionar acerca de un valor, por ejemplo, o algún costo, ¿no? Pero las mujeres buscan el porqué de todo, ¿no? Entonces, por allí podría venir el asunto y alguna comprensión de lo que se está manifestando. La variable de clase social, bueno, interviene, ¿no? Ya sea, por ejemplo, el entorno social, mis vecinos, de pronto es como la letra de una canción, ¿no? Es como, yo me movilizo en combi, ¿no? Y en la combi todos los días, entonces al ir a clases, regresar de clases, bueno, pues hay una canción que colocan, ¿no? Todos los días. Por más que no me guste, ¿no? La letra de esa canción, el género, bueno, pues al escucharla reiterativamente, ¿no? Repetidas veces, pues voy a terminar por aprender la letra, ¿no? Y sin querer queriendo hasta cantarla, ¿no? Entonces, por allí viene esa variable de clase social, que tiene que ver con ese entorno, ¿no? Que influye de pronto en el momento de construir un mensaje, ese vocabulario va a ser insertado de forma voluntaria o de pronto involuntaria. Es como, por ejemplo, si yo me rodeo de jóvenes, voy a terminar por entenderlos, ¿no? Con ese vocabulario, ese léxico que ustedes manejan.
y es más, voy a hacer parte de mí ese vocabulario, porque para yo comprenderme o llegar a una interacción con ustedes, tengo que hablar su mismo código. Entonces, ese vocabulario de los jóvenes es completamente distinto, ¿no? Ese dominio, de pronto son más ligeros al momento de emitir un mensaje, entonces influye, ¿no? Es como la gripe, contagia, ¿no? Entonces, al momento de construir un mensaje, hace pues que nosotros, sin querer, queriendo, de forma involuntaria, vayamos haciendo uso, ¿no? De esto. Entonces, así como podemos sacar de pronto de los jóvenes, de la letra de una canción esto, así también podemos aprender, ¿no? De pronto queremos aprender inglés y tenemos problemas, ¿no? Por eso el profesor o la profesora de inglés te dice, haz parte de ti el idioma, ¿no? El inglés. De pronto no te gusta o no puedes aprender, hazlo parte de tu vida cotidiana, ¿no? Y de pronto escucha música en inglés, ve una película en inglés, o sea, tu vida tiene que convertirse, ¿no? Y aunque no lo creas, esas cosas, esas acciones van a ir influenciando, ¿no? Y van a ir formándose, ¿no? En una reiteración, repetición, hasta que logres, pues, el aprendizaje. Entonces, por allí viene el asunto de esa influencia, ¿no? Externa, de ese factor externo. Y por último, terminamos con la variante diafásica, ¿no? En este caso, la diafásica o expresiva tiene que ver con el individuo. Esto le da paso, si la variante diatópica le da paso al dialecto, la variante diastrática le da paso al sociolecto, esta variante diafásica le va a dar paso al idiolecto, individuo, ¿no? En este caso tiene mucho que ver con la manera, cómo se expresa cada individuo, esa manera particular, ¿no? Hay muchos policías, por ejemplo, en nuestro Perú, pero cada uno de ellos tiene una forma distinta de comunicarse, ¿no? Por más que compartan la misma profesión, su forma es muy distinta, ¿no? De pronto por su cargo, ¿no? Por un tema de jerarquías. Es igual como, por ejemplo, los psicólogos. De pronto no hace falta ni siquiera que la persona se presente como psicóloga, sino que ya esa pausa entre sílaba y sílaba, ese tono, ese volumen de la voz, hace que nosotros podamos reconocer que esa persona tiene esa profesión, ¿no? Esa manera como es que se dirige, ¿no? A su oyente, a su auditorio. Entonces, esa manerita particular se denomina idiolecto y está con la variante lingüística denominada diafásica o expresiva. Se dan en función de modo cómo se expresa el hablante según cada situación o contexto en el que se encuentra, dando lugar al idiolecto. ¿Cómo quedaría entonces la variante diafásica? Como la forma de hablar característica de cada persona. Esto involucra todos esos factores, ¿no? La edad, la profesión, el nivel de instrucción, y tú eres el resultado, ¿no? Al momento de construir, o tú eliges, ¿no? Cómo quieres expresar, la manerita particular de cómo te expresas o cómo eres en determinada situación comunicativa. Por ejemplo, si hablamos de esposas, todas las esposas son buenas, cariñositas, ¿no? Frías, todas las mujeres somos de esta manera, ¿no? O con esta naturaleza, ¿no? Sino que nosotros ya terminamos por elegir cómo queremos presentarnos de acuerdo, o presentar un mensaje de acuerdo a cada situación comunicativa. Más pacientes, más comprensivas, más estrictas, más flexibles, ¿no? Entonces allí nosotros elegimos ya como hablantes, variante diafásica o expresiva. Y le damos paso o mejor dicho, fin a nuestra semanita número 1 con las lenguas habladas en el Perú. Tenemos dos, las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. Las lenguas amerindias denominadas también vernáculas nativas o aborígenes, que vendrían a ser propias del Tahuantinsuyo, ¿no? Y es más, ¿no? Seguiríamos hablando de las lenguas aborígenes como lenguas oficiales, ¿no? Dentro de la Constitución, y solo ellas, ¿no? Si no hubiese sido por la llegada de los españoles. Y gracias a los españoles y todo ello, tenemos pues las lenguas no amerindias, y dentro de estas pues está el español, que hoy por hoy está pues impuesta como idioma, ¿no? Dentro de nuestra constitución política. Entonces, tenemos las lenguas amerindias, y en este caso, la más hablada, como primer lugar tenemos al quechua, segundo lugar el aru, y las lenguas amazónicas que, dicho sea de paso, tienen agrupaciones, y es más, se habla de una cantidad de 44 distintas, pero también se habla de una extinción de estas lenguas. ¿Y
¿Cómo se llega a esa extinción, a esa eliminación, a esa muerte de una lengua? Porque no hay hablantes de esa lengua. Y esto se da por un tema, un factor económico, social, ¿sí? Político, en este caso cultural, ¿no? Nosotros como sociedad podemos ser observadores y testigos que de pronto si yo hablo quechua, más allá de que me aplaudan porque soy quechua hablante y mantengo todavía nuestra cultura, bueno, pues es todo lo contrario, ¿no? Y de pronto por ese lado también como que se está perdiendo el aprendizaje de determinadas lenguas que son nuestras. O sea, esto queda en la parte teórica, ¿no? Lenguas nuestras, el quechua, que el aymara, que el aru, que lenguas amazónicas. Sí, pero queda en ese número, queda en esa teoría, queda en esa importancia, ¿no? Para resolver una pregunta de examen de admisión. Pero no hay ese valor, ¿no? Es nuestro. Mira, lenguas amerindias, también llamadas vernáculas, nativas, son las que se hablaron en el Tahuantinsuyo. O sea, en este caso son parte de nuestra cultura, ¿no? Pero no hay ese valor, ¿no? Eso valioso no lo podemos percibir, o por lo menos la mayoría no lo hacen, no lo hacemos. Entonces, las lenguas aborígenes, en este caso no amerindias, tendrían que ser pues las que fueron pronto impuestas por los españoles para dominar el Perú, como fue el español, o el inglés por un tema de conocimientos, subir de grados, el aprendizaje del inglés o de otras lenguas por un tema de conocimiento de otras culturas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero aprender el chino porque quiero aprender cómo es su cultura, qué costumbre tienen y todo ello. Aprender algo, ¿no? Está bien, yo creo que se debe empezar por algo. Ahí va el mensajito oculto, chicos. Y con esto terminamos y le damos paso o fin a nuestra práctica. Nos quedamos en la pregunta 19, ¿verdad? Y vamos a tener aquí la pregunta 20 que dice, en un letrero se puede leer lo siguiente, prohibido fumar. ¿Qué tipo de función del lenguaje se presenta? A ver, ayúdame. ¿Qué dice la clase? Me enojo si participas. Funciones del lenguaje están, o se ha caído la señal y no estoy. B, dice Nieves. Gracias, Nieves. Hay una participante en el salón. Es la representante del salón. O sea, ella, ustedes le dan la respuesta y ella está representando a todo el salón. No, quiero pensar eso. ¿Sí? ¿Es así? A ver. O de pronto están pidiendo sus 5 minutos. De pronto quieren hidratarse y por eso es que no quieren participar. Ah, ya, perfecto. Ahí Jorge dice que es la B, Griselda dice que es la A. Ya, estamos en esa disyuntiva. A, B, a ver. ¿Cuál será la respuesta? Expresiva. Expresiva, mi amor, sería, me encanta, ¿no? Su participación. Amo que mis estudiantes quieran aprender, ¿sí? Me molesta, ¿no? Que pueda sentir su ausencia, por más que tratemos o trabajemos en una clase virtual. Entonces, hablamos la emotiva, expresiva o sintomática, háblame de ti, cuéntame, o sea, tú como protagonista. ¿Es prohibido fumar? Recuérdate, pues, hay una orden o una prohibición, porque la intención del hablante es que ese receptor reaccione, haga algo o lo deje de hacer. ¿Sí? Recordemos eso, amores. Recordemos de ver las funciones porque yo sé que de cajón van a entrar. Fática de contacto interaccional, el hola, ¿no? Buenos días, inicio ese acto comunicativo, o de pronto interrumpo la conversación con el fin de, así como te decía, sí, profesora, aquí estamos, ¿no? O profesora, ¿no? Sí, nos quedamos en tal tema. O sea, quiero comprobar si la clase está o no está presente. O el adiós, hasta luego, ¿no? O sea, la función fática de contacto interaccional es aquella que inicia, mantiene o culmina el acto comunicativo, ¿sí? La representativa o referencial es la que utilizamos, pues, para dar esa información. Su intención es informar acerca de un objeto, una situación,
o determinada. La función metalingüística tiene que ver con todo referido a un código que se está estudiando, ¿no? Ya sea el español, el inglés o determinada lengua. A la función apelativa, creo que ahí va el asunto, ¿no? Prohibido fumar. Lo que busco, la intención del hablante, yo soy el hablante, menciono, prohibido fumar, ¿qué busco con ese mensaje? Que ese receptor reaccione, ¿no? Y de pronto pretendía, de pronto no estaba entre sus ideas, ¿no? Sus deseos, fumarse un cigarro y bueno, pues con ese anuncio, con ese letrero, pues no lo va a hacer. Entonces, ahí hay una prohibición. Función apelativa con activo de llamada. Ya recordemos que las funciones van a entrar de cajón. ¿Ya? Vamos, vamos, tú puedes. Reivindícate, reacciona, respira. Ya les voy a dar 5 minutos para que se hidraten y regresamos a las 9:23. Hidrátense, ¿sí? Y regresamos 9:23 para culminar la hora.
A ver, amores, entonces retomamos con la práctica. Imagino que ya se han hidratado, han tomado agüita, ¿sí? O de pronto han comido algo, pero vamos, fuerzas. Vamos a resolver la práctica. Recuerda que la práctica es un simulacro de cómo se puede presentar una pregunta en el examen. Así que, por favor, toma consideración en ello y tus 5 sentidos, ¿va? Empezamos. O mejor dicho, culminemos con esta práctica. Dice, ¿qué se entiende por habla? Recordemos que el habla, bueno, pues va a ser la materialización de individual de la lengua, ¿no? En este caso, ¿por qué no podría ser la relación de sonidos? Porque en ese caso, si hablamos de la relación de sonidos, ya puede ser, solo ser un tema de sílabe o un tema de la pronunciación en sí. No vendría a ser una definición de habla. Un sistema de signos, eso más me hace recordar a lo que es lengua, ¿no? Sistema, código. Entonces, por allí no podría ser el asunto, ¿no? Si hablamos de los vocablos de la lengua, eso sería pues un nivel que estudia, ¿no? El nivel lexicológico. Entonces, por allí no sería, ¿no? Y la variación regional de una lengua, eso sería más una variante lingüística relacionada con el dialecto, ¿no? Que sería la variante diatópica o geográfica, ¿no? Variante regional de una lengua. Entonces, por allí tenemos como respuesta, exacto, ya tenemos la respuesta. Lengua y habla, ¿no? Correcto. A ver, vamos a darle 22. Ahora sí, concéntrate. Dice, variante lingüística especial utilizada específicamente y con frecuencia por grupos de ámbitos profesionales. Yo creo que ya con eso está la respuesta, ¿no? Ya sean profesionales, de oficio o pequeños grupos sociales. Regalada ese enunciado. Perfecto, Dinamarca dice. Estamos hablando pues de jerga, ¿no? Grupos de profesionales, de oficio, grupos sociales, como por ejemplo, ahí tenemos la jerga juvenil. Nivel de la... No te dejes engañar, ojo, ojo, tengo que leer bien el enunciado. Dice nivel de la lengua que presenta incorrecciones gramaticales. Podría ser considerada la alternativa D o la alternativa C como correctas. Hemos mencionado que hay 3 niveles del uso de la lengua. Ojo, 3. 1, 2, 3. Entonces, por allí, ahí tienes la respuesta, ¿no? ¿Podría ser, no podría ser? Dicen que es la E. A ver, correcto. ¿Por qué no podría considerar como respuesta correcta la C o la D? Porque me habla, pues, aquí, nivel. ¿Sí? Y para esto tenemos 3. Va. ¿Qué nivel de la lengua? Igual, ¿no? Se relaciona principalmente con los poetas. No escriben como tú y yo hablamos, ¿no? Científicos, no manejan un léxico vocabulario, en este caso como el nuestro, ¿no? Sino específico, que dicho sea de paso tarda pues un trayecto, ¿no? Tiempo aprender ese léxico vocabulario, dominar para realizar una carrera, una actividad afín. Entonces, esto estaría involucrando el nivel perfecto, súper estándar, y esa subdivisión, ¿no? Poética, científico y técnico. Ya está. En relación con los niveles de la lengua, señala la alternativa correcta. Dice, el nivel superestándar es el más utilizado. Allí entra la aclaración. El superestándar es de los poetas y los profesionales, ¿no? En este caso, ¿vendría a ser el más utilizado? No, porque no nos podremos entender en sí entre comunidad de hablantes, ¿no? Es específico para utilizarlo en una actividad específica, ¿no? Entonces allí está el asunto de lo incorrecto, ¿no? No vendría a ser lo más utilizado. No nos podríamos entender. Son jerarquías entre 2 o más lenguas. Si hablamos de jerarquías, me hace recordar a lo que es una lengua y una lengua oficial, entre lo que es lengua y lo que es idioma, ¿no? Entonces, por allí creo que no va el asunto. Son 3, dialecto, sociolecto e idiolecto. Es más me hace recordar a variantes lingüísticas, ¿no? De acuerdo al espacio geográfico, a las clases sociales, a cada individuo, ¿no? Variante diatópica, variante diastrática, variante diafásica. Entonces, para allí hablar de los niveles del uso de la lengua, su variación depende solo de un factor social.
¿O son las diferencias del uso de la lengua? Tu respuesta es a viva voz, 1, 2, 3. Especial, correcto. Son las diferencias entre el uso de la lengua. ¿Por qué hablamos de esas diferencias? Porque recuerda que, imaginemos que ya terminaste tus 5 años de carrera profesional, ya eres un abogado, ya estás subiendo de grado, de pronto ya hiciste una maestría. Bueno, pues eso no significa o tiene como resultado que al ser profesional y ya dominar, llegar al nivel super estándar, bueno, te vas a encasillar allí, no. Sino que el lenguaje te permite adaptar tu mensaje de acuerdo a cada situación comunicativa, ¿no? Por eso se dice son las diferencias en el uso de la lengua en cada situación comunicativa. Por un lado, por ejemplo, al realizar tu actividad como profesional, claro, vas a estar en un super estándar, ¿no? Necesitas de ese vocabulario específico. Pero de pronto en una reunión entre colegas, ¿no? Entonces, por allí vienen esas diferencias en el uso de la lengua. No es que te encasilles en un nivel y termines allí, porque no sería, pues tendrías como barrera semántica, ¿no? El vocabulario que utilices, que no todos lo vamos a entender. Dice, es la lengua o lenguas que se emplean oficialmente. Ya con la palabra mencionada creo que llevamos una respuesta, ¿verdad? Vamos, 26. Despertemos, 26. Dice la C. Correcto. Si hablamos de lengua o lenguas oficializadas, bueno, pues lo ejecuta en este caso el Estado por uniformar una cultura. Estamos hablando del idioma. Concuerda principalmente con el buen uso o empleo correcto de una lengua. Me someto. ¿Sí? Es como, por ejemplo, el ser humano se tiene que adaptar al medio. El medio jamás se va a adaptar al ser humano. Es lo mismo, ¿no? Para hacer uso de la lengua tengo que adaptarme a. Perfecto, estamos hablando de lenguaje. El lenguaje concuerda principalmente con el uso del empleo correcto de la lengua. Ya me acuerdo que el lenguaje era una facultad, una capacidad, un fenómeno, pero no me acuerdo que... Ah, bebé, dice Griselda, a ver. El habla concuerda principalmente con el buen uso o empleo correcto de una lengua. Si yo hago uso o empleo correcto de una lengua es porque aprendí ¿qué? ¿Qué aprendí? Si hago uso correcto de la lengua, ¿cómo es que yo llego a ese nivel del uso correcto de la lengua? Porque ¿qué conozco? Ah, vamos, vamos, vamos. Dinamarca, pues, conozco sus reglas, sus normas, justamente esas pautas que me obligan a hacer uso correcto de la lengua. Obligaciones, ¿no? Correcto. Es más, en el nivel estándar se aplicó eso, ¿no? Uso correcto de la lengua porque respeto las reglas gramaticales. Incorrecto de la lengua, subestándar, porque rompo con las reglas gramaticales de forma directa o indirecta, popular o vulgar. A ver, dice, deduce la relación respectiva entre lengua y habla. En este caso, la lengua era un conjunto de signos virtuales que tú no ves, solo están en tu cerebrito, pero al momento de hacer uso práctica de ella, se convierte en algo concreto. La lengua es un código, porque no todos lo conocen. El habla sería el uso del código. La lengua es un sistema. Ya. ¿Qué sería la realización de ese sistema? ¿Qué marcarías? Amistoso, perfecto. Abstracta porque está en tu cerebrito el español y concreta porque se materializa con el habla. Perfecto. Dicotomía entre lengua y habla. Ahora, individual, variable y momentánea. Uy, ¿quién tiene esas características? El lenguaje es individual, la norma es individual, la lengua es individual. Está sencillo. ¿Y cómo? Vamos, individual, variable. Uy, era completamente variable. ¿Cuál sería tu respuesta? Variable. Te decía que era distinto. Por ejemplo, si escuchamos o llegamos a escuchar, mejor dicho, al estimado y querido Alan García y al señor Ollantumala, cuando daban sus discursos, yo me acuerdo que Ollantumala siempre tenía un manuscrito, ¿no? Una ficha, una ayuda para dar su mensaje.
Y Alan García, no. Y es más, jamás escuchamos a un Alan García, ¿no? Estático, quieto al momento de hablar. Siempre acompañaba cada palabra que emitía con algún gesto, su mirada, ese lenguaje corporal que acompañaba cada una de sus palabras emitidas. Entonces, me siento mala. Y Alan García hablan la misma lengua, es el español, pero cada uno de ellos habla distinto, diferente, o hablaban. Entonces la 29 dicen que es la C. Correcto. Características del habla es individual, es variable y es momentánea. ¿Por qué momentánea? Te hablé y ya está. Y por eso es más fácil que te olvides. ¿Sí? ¿Quién sería el aperturable? La comunicación escrita. Porque los textos siguen tal cual. Lo que cambiaría en la comunicación escrita sería la interpretación, ¿no? Marque la relación adecuada y respectiva entre lengua y habla. Dice que la lengua es individual. Falso. La lengua es social. Entonces, la lengua es psicofísica. Falso. Es todo lo contrario, ¿no? La lengua es psíquica y el habla sería psicofísica porque construyes, ¿no? Esa parte virtual, ¿sí? Basándote en pensamientos, basándote en intención y luego se materializa con los órganos del habla. Entonces sería el inverso. Entonces, ¿qué marcas? La lengua es, el habla es. Calabacita, perfecto. Toda la parte teórica de reglas o normas, obligaciones que tengo que aprender para hacer uso de la lengua está pues, de forma teórica aquí, ¿no? En tu cerebrito. ¿Para qué aprendes tanta teoría? Para llevarla a la práctica. Es como ahora, ¿no? Hemos hecho la parte teórica. ¿Para qué tanta teoría? Para llevarla a la práctica, ¿no? Ahí está la lengua y habla. En mi país te invitan a tomar un café. Un tinto. Por ejemplo, en Perú diríamos un café, ¿no? Cuba podría decir un tinto. Las palabras subrayadas se refieren a lo mismo. Amigo, te invito a un café, Perú. Amigo, te invito a un tinto en Cuba. Porque se refieren a lo mismo. ¿Cómo se llamaba eso? Turururu, bebé. Perfecto, regionalismo, país y país. Se refieren a lo mismo, es como el sinónimo de lo que es en referencia, ¿no? Es una expresión propia de alguna región específica y de menor extensión, generalmente dentro de un mismo país. A eso se denomina, yo me acuerdo, tú, una expresión propia de menor extensión. ¿Qué marcarías? Porque una alternativa que se relaciona directamente no, pero hay una alternativa que se apega, se asemeja a la respuesta, la que predomina como respuesta. ¿Qué marcas? Especial. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Ah, localidad. Mira, 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 mira. Ese es el juego que yo puedo dar con mis palabras. Mira el juego, ¿ah? Es que es localismo, ¿no? Entonces, localismo, lo que quedaría es localidad. El lenguaje hace eso. Aparte de que pueda o no pueda hacer la respuesta, tiene que tener sentido. Y como yo encuentro sentido que encajen esas palabritas, ¿verdad? Que encajen. Si yo digo localidad, ¿tendría sentido? A ver, a ver. ¿Localidad es una expresión? Claro, localismo sí, ¿no? Localismo es una expresión propia. Pero localidad, ¿podría encajar en ese enunciado? Duda. Sí, duda. No te vayas a lo más fácil. Duda. Regionalismo, profesor. ¿Sabes por qué no podría ser regionalismo y lo descartamos? Porque hablamos de menor extensión.
Eso es localismo. El regionalismo no se caracteriza por menor extensión. Espacio geográfico, donde un objeto, ¿sí? Una situación recibe distintos nombres, distintas nóminas, denominaciones, de acuerdo a su cultura. Vamos, ¿qué marcas? Especial no, no va. ¿Cuál sería lo correcto? Vamos, un localismo, uno de los tipos de localismo que hemos mencionado nosotros en las diapositivas eran los limeñismos. Y así como habían limeñismos, también existían los, eran tipos de, ¿pertenecen o no pertenecen a los localismos, los arequipeñismos, los limeñismos? ¿Sí, no? Ahí está, pues. Pero ¿y por qué no puede ser localidad? Ya te dije, no encaja. Localidad es una expresión, localidad es otra cosa. Ojo, estamos con, pero tiene profesores pues localismo, localidad, puede dar, no. Ahí está el detalle. No te dejes engañar. Distractor, buen distractor. Porque nos emocionamos y marcamos la E. ¿Ya? Vamos. Por eso te digo, la práctica es importante. Porque es más o menos el simulacro, cómo se podría presentar una pregunta de examen. ¿Ya? Ahora sí, nadie te va a tomar el pelo. Dice, a las lenguas originarias de América, como el quechua, el aymara, el laro, ¿sí? Se le denomina amerindias, porque han sido, pues, ¿no? Puestas en manifiesto, utilizadas, hasta ahora, ¿no? Seguirían teniendo esa nómina. Sin embargo, también recibe el nombre de... ¿Con qué otro nombre se le conocen a las lenguas amerindias? Bueno, se le conoce como lenguas nativas, ¿sí? Se le conoce como lenguas. ¿Por qué no podría ser madre? Es que es una lengua madre, es aquella que. Una madre es porque tuvo un hijo, ¿no? Una lengua madre es porque da vida a otras lenguas. En este caso, por ejemplo, el latín es la lengua madre nuestra, ¿no? De allí parte que nosotros hablamos el español, nuestra lengua madre es el latín. Entonces, de allí viene. Foránea, tradicional y vernácula, ¿qué marcas? Especial, correcto. Vernáculas o aborígenes. Bien, vamos. Son aquellas variantes de una lengua que dan lugar al sociolecto. ¿Qué sería? ¿Cuál sería tu respuesta? La variable social, clase social. No te puedes equivocar, ¿ah? Porque es A, M. Clases sociales, tarán, diastrática, variante diastrática, le da paso al sociolecto. ¿Y cómo se subdivide esta? ¿Te acuerdas? Localismo, regionalismo, profesional, ¿dónde estaría eso? Sería en la variante diatópica de espacios geográficos, extensos de mayor extensión o localismos de menor extensión. Descartado. Diatópica, diastrática, diafásica serían las variantes lingüísticas, los factores externos, de acuerdo al espacio geográfico, clases sociales o individuo. Vamos. ¿Qué marcas? Especial. Julia, vamos a hacerle caso a Julia. Julia, tienes la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque el sociolecto se subdivide, pues, variable de las clases sociales, alta, media, baja, acrolecto, mesolecto, basilecto, nupcia, matrimonio, marre. ¿Verdad? Son aquellas variantes de una lengua que dan lugar al sociolecto. ¿El sociolecto cómo se subdivide? Pues, de acuerdo a la clase social. Variación de una lengua que pertenece a un determinado grupo o clase social. Acrolecto, mesolecto, basilecto. ¿Por qué no puede ser la E? Porque hablamos eso de, es una variante diatópica, los regionalismos, los localismos. ¿Y qué vendrían a ser los peruanismos? Es la jerga del Perú. El peruano es muy creativo y creó la pollada.
que dicho sea de paso no es un conjunto de pollos, no, la pollada es una fiesta, ¿no? Es más todavía interpretación. Pollada bailable. ¿Sí o no? Lo creo el peruano. Viene un argentino y dice pollada, un conjunto de pollos. No, pollada. ¿No? De cada peruano hace su pollada para la construcción de su hogar. Ah, recién entiendo. O de pronto el anticucho, ¿no? Anticucho. Contrario a, no, anticucho después esa carnecita frita que pasas por un palito y que estaba sola aquellos años. Peruanismos. O de pronto, los peruanismos también sería el vocabulario que nosotros lo máximo, ¿no? Insertamos de nuestra lengua materna, que yo sé tiempos era el quechua, insertamos esas, algunas palabritas de ese código a nuestro español, por ejemplo, la palabra pampa. Ah, esos son peruanismos. Jerga del Perú, o sea, que solo los peruanos conocemos, porque ya sea de paso, ha sido una creación nuestra o ha sido la recuperación de algunas palabras o vocabulario que antes teníamos como lengua oficial, que sería el vocabulario del quechua, ¿sí? Insertados a nuestro español. Por allí creo que alguien quiso participar, hablar, ¿sí? ¿No? ¿Nadie? Hola, hola. Perdón, no podía cortar en ese momento. Pero ya. Entonces, vamos. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, duda, anécdota? Ay. ¿Qué alternativa presenta ejemplos de localismos? Ahora sí, ¿eh? Localismo. Choro. Localismo choro. Mm. Motoso. Localismo motoso. Marcas, 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 marcas. Motoso. Calato sí, sí sería, porque calato vendría a ser una persona desnuda, pero tú no dices, estás desnudo, estás calato. No sería un ejemplo, por ejemplo, de peronismo. Calato. Es una palabra quechua que ha sido insertado en el español y que hoy por hoy ponemos en manifiesto. Pero te dice localismo. ¿Con qué te quedas? Vamos, vamos. Perfecto, no hay más. Es de niño, es de guambrillo, es de churre, es de coro. Guambrillo, la selva, de la esquina a su punta. O sea, no, ¿cómo dice? Claro, de la calle, su punta. Hace referencia a la esquina. Churre. En vez de decir niño, dice churre, ¿dónde? En Piura. Coro, nosotros, ¿no? Decimos niño, todavía eres coro, o sea, todavía eres niño. Las variaciones en el uso de una lengua debido a las clases sociales se denominan, clase social, acrolecto, mesolecto, basilecto. ¿De dónde nace? De los acrolectos, los regionalismos. Los dialectos le dan vida a los regionalismos, a los localismos. ¿Y quién le va a dar vida al dialecto? La variante diatópica o geográfica, entonces no tiene nada que ver. Ya hemos descartado, así que tu respuesta es, vamos, vamos, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Quién estudia el acrolecto, el mesolecto y el basilecto? Correcto, no hay más, el sociolecto. Vamos, 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 despierta. No, es factor social de influencia sobre la variación sociolingüística. Esos factores externos dentro de que te contagian así como la gripe. La clase social, ¿sí? Tu entorno. La edad, las etapas del ser humano existen, ¿sí? Influye que tu léxico o vocabulario se incremente, se construya, sea extenso, ya que de niño hacías mensajes cortos, ahora puedes hasta dar un discurso. Variable de sexo, sí, influye. Mujercitas, varoncitos. Género, sí, dentro de las creencias, dentro de la sociedad. Grado de instrucción, sí, no. ¿Cuándo va? Especial, ese ¿dónde va o dónde iría? En el dialecto.
Variante diatópico. ¿Por qué variable, fonético, léxico? Y también aquí le agregaríamos gramático. Fonético. Te escucho y ya sé de dónde eres. Fonos, sonidos. Dialecto. Variante diatópica. Topos, lugar, ubicación. Ah, con el voceo. Porque vos, se nota que no me querés. Ah, ya sé que es argentino. Ah, variable, fonético, léxico y gramático. Variante diatópica. Son aquellas variantes lingüísticas que dan lugar a modos, formas de hablar de una lengua en diversas áreas geográficas. Son variantes lingüísticas que dan lugar en diversas. Esa forma de hablar de ese modo de hablar de los bolivianos, esa forma de hablar de los argentinos. ¿Cómo se llama eso? Forma de hablar, ¿ah? Forma de hablar. ¿Cómo se llama? De dialecto. Es la segunda familia lingüística amerindia más hablada del Perú y la tercera más importante de Sudamérica. La primera es quechua. Bebé. Las lenguas amazónicas se encuentran en un proceso acelerado de extinción. ¿Cuáles eran esos factores? Ah, te dice el factor que no influye, el que no va. Ve, ya me emocioné. Tengo que leer tranquilo, sí, pausado. No influye. Perfecto, hablamos de el factor filosófico. Ya está, culminamos nuestra semanita número 1. Sencillito, facilito. Y nos vamos a pragmática. Nos toca como segundo tema, perdón, claro, para la segunda semana tenemos lo que es pragmática. Y eso me va a hacer recordar a las funciones, ¿no? Las funciones del lenguaje. ¿Por qué? Porque la pragmática ya no va a ser o va a obedecer o va a descifrar solo lo que dice el enunciado, sino que va a ir más allá. Es como, por ejemplo, en las funciones del lenguaje, hemos dicho que se puede dar generalmente como pregunta, ¿no? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes? Fática de contacto interaccional, porque quiero iniciar el acto comunicativo, ¿no? Hola, aló, 1, 2, 3, probando. Pero la pragmática te va a decir, no te dejes confundir, ¿eh? Porque yo puedo presentar una pregunta, pero en realidad no busco una respuesta, sino busco una reacción. Por ejemplo, el famoso ¿qué hora es? Es una pregunta, pero no busco un sí o un no. Busco que tú reacciones y me digas, me des la hora, me des esa información. Entonces la pragmática va más allá del enunciado. Por eso se habla de la pragmática y el estudio de factores para el análisis del mensaje pragmático. Factores, primero, internos, que vendría a ser el mensaje que se emite, qué hora es, y luego obedecer a factores externos, como por ejemplo aquí está el emisor, el destinatario, está la intención que va a ser descubierta, la verdadera intención, me dices o me das esa pregunta con qué intención, ¿no? Es como, por ejemplo, estamos alrededor de la mesa y Pablito le dice a María, ¿puedes pasarme la sal? María le dice, sí. Le dice, no, le estaría faltando pragmática. Porque en realidad si Pablito le dice, puedes pasarme la sal, es que, ¿qué es lo que quiere que haga María? Que realice una acción. Ah, entonces ahí está la pragmática. ¿Qué te dice la pragmática? No hagas caso, no obedezcas solo mis palabras, sino descubre mi verdadera intención. O sea, se podría decir que la semántica y la pragmática te dan esos significados. La semántica te da esos significados que encuentras en el diccionario y la pragmática te da esos significados que tú y yo hemos visto por convenientes colocar.
Como por ejemplo, llego en 5 minutos. Para la profesora pueden ser 2 horas y para ti pueden ser 5. O que recién estás en camino. Ha significado que nosotros como hablantes nos hemos puesto de acuerdo, ¿ya? Entonces hasta ahí estamos bien. ¿Cómo vamos con la segunda semana? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Aló, aló. Entonces, ¿qué tenemos para la segunda semana? Tenemos lo que es pragmática, un tema bonito, y tenemos Julia me da la alternativa B. Julia, bien, me imagino que es la B de bien, ya. Y tenemos como tema la comunicación, ¿no? Los tipos de comunicación según la ubicación de mi receptor, según el tipo de código, sabes que hay dos, ¿no? La comunicación lingüística y la comunicación no lingüística. Según la participación, tenemos, pues, por ejemplo, ahora la profesora está habla y ustedes solo están escuchando. Sería un tipo de comunicación unidireccional, ¿no? Emisor, receptor, no hay intercambio de funciones. Entonces, por allí vamos bien. Gracias, Jorge. Entonces, estamos bien. Sí, entonces ya. Agradezco su participación, jóvenes, así como aquí se repiten, de una otra manera se presenta, ¿no? Y se da como asistencia a su participación. Gracias. Así espero que también salgan sus nombres de la lista de ingresantes, ¿no? Y los que no están allí participando y todo, yo creo que también no tendrían por qué quejarse, ¿ya? Entonces, por favor, las mejores vibras para la siguiente hora y para sus siguientes clases. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, chicos. Hasta luego, hasta luego. Corto la llamada. Hasta luego, Rodri. Cuídate. Ha sido un Hasta gusto. luego, profesora. Gracias. A ustedes, a usted.